Cuando pensamos en Corea del Norte, nos vienen a la mente desfiles militares, el líder supremo, pero ¿los hackers más temidos del planeta? Suena chiste, ¿no? O sea, ¿cómo es que un país que parece anclado en el pasado se transformó en una superpotencia cibernética? Bueno, la historia es mucho, pero mucho más rara de lo que parece. Vamos a meternos de lleno en esto. A ver, esta cifra. 600 millones de dólares. Es una cantidad de dinero difícil de imaginar, ¿verdad? Bueno, esa fue la suma robada en lo que fue, en su momento, uno de los atracos más grandes de la historia. Una locura total. Pero lo más sorprendente no es el cuánto, sino el de dónde sacaron todo ese dinero. Y acá es donde todo se pone, bueno, surrealista. Olvídense de un banco, de una bóveda de máxima seguridad. No, todo ese dineral lo sacaron de un videojuego. ¿Sí? Un videojuego llamado Axie Infinity. Para quienes no lo recuerden, en pleno boom de los NFT, millones de personas estaban metidas ahí, jugando para ganar criptomonedas, o sea, dinero real. Lo que hicieron fue tomar el control de la red que manejaba todas las transacciones del juego. De ahí convirtieron la plata del juego en Ethereum y ¡puf!, se esfumaron. Como les decía, en ese momento fue el robo más grande de la historia, y cuando los investigadores se pusieron a atar cabos, todos llegaron a la misma, increíble conclusión. El responsable era Corea del Norte. Y acá viene la pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo diablos lo hizo Corea del Norte? El país que es sinónimo de aislamiento, de tecnología anticuada, ¿cómo lograron vulnerar un sistema de criptomonedas tan complejo y llevarse 600 millones de dólares? La respuesta es, créanme, fascinante. Así que vamos a desentrañarla. Ok, para entender cómo llegaron al robo de Axie Infinity, lo primero que hay que saber es que esto no fue algo que se les ocurrió de un día para otro, para nada. Corea del Norte tiene, de hecho, una larguísima historia de ser un estado criminal. Y cuando digo criminal, su portafolio es impresionante. Han traficado con de todo. Armas, drogas, hasta personas. Se metieron en la caza furtiva, en secuestros, lo que se imaginen. Pero su gran especialidad en los 80 y 90 era otra cosa. Falsificar billetes de $100. Y eran tan pero tan buenos que el Servicio Secreto de Estados Unidos los tuvo que bautizar como los superdólares. Pero claro, los tiempos cambian. Y su modelo de negocio también. En los 2000 se pasaron al mundo digital, lanzando ataques sobre todo contra Corea del Sur. Para 2014 ya jugaban en las grandes ligas internacionales con el famoso hackeo a Sony. Y ya en esta década encontraron su verdadera mina de oro, el robo de criptomonedas. Ahí el objetivo es uno solo, la plata. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué un Estado se dedica a esto? La respuesta está en una contradicción gigantesca, una que está en el mismísimo ADN del régimen norcoreano. Es un choque brutal entre lo que dicen ser y lo que realmente necesitan. Miren, es así de simple y complicado a la vez. Por un lado está su ideología oficial, el Yuche, que básicamente dice, nosotros solos contra el mundo, no necesitamos a nadie. Y por el otro, tienen un sistema social llamado Songun, que es una jerarquía de clases súper estricta. El problema, que estas dos ideas no pueden coexistir, son como el agua y el aceite. Vamos a ver por qué. A ver, el Yuche. Esta es la gran idea de que para ser un país independiente de verdad hay que ser 100% autosuficiente. Cero comercio internacional, cero capitalismo. Suena idealista, ¿no? Bueno, en la práctica, el resultado ha sido una pobreza brutal. Hablamos de un lugar donde tener agua corriente es un lujo y la electricidad se corta todo el tiempo. Y después está el Songun. Esto significa los militares primero, y en la práctica crea un sistema de casta súper rígido. Abajo de todo, la clase hostil. En el medio, los vacilantes. Y arriba, en la cima de la pirámide, la clase núcleo, la élite. Esta élite es la que sostiene al régimen, y para mantenerla contenta necesita lujos, computadoras, buenos electrodomésticos, incluso los últimos iPhones para el 1% del 1%. Entonces, ¿ven el problemón? Por un lado, la ideología Yuche los condena a la pobreza. Pero por otro, la élite del Songun exige productos de lujo del extranjero para seguir siendo leal al régimen. Es una ecuación imposible. ¿Y cuál fue la solución que encontraron? El hacking. Es su atajo, el puente digital que les permite saltarse sus propias reglas para financiar a su élite. Bien, esto nos trae a la siguiente parte del rompecabezas. ¿De dónde sacan un ejército de hackers de primer nivel en un país tan desconectado del mundo? La respuesta es que tienen una verdadera línea de producción, un sistema casi industrial para crearlos. Todo empieza desde muy chicos.
El Estado busca por todo el país a los niños que son genios para las matemáticas y la ciencia. Los sacan de sus escuelas, de sus familias y los meten en un sistema de entrenamiento súper intensivo. Y una vez que están listos, los mandan al extranjero, con pasaportes falsos y nuevas identidades, a operar desde países como China. Su única misión, generar divisas para el régimen. Punto. La escala de esto es difícil de creer. Hay una anécdota increíble de un turista estadounidense que, sin tener ni idea, reservó una habitación en lo que se conocía como el Hotel de los Hackers en Shenyang, China. El lugar era un hotel de verdad, pero resulta que la mayoría de los huéspedes eran en realidad programadores norcoreanos que trabajaban desde ahí, usando el Wi-Fi del hotel para sus operaciones. Ahora, fíjense en esto porque es clave para entender el panorama actual. Al principio sus ataques eran más por espionaje o por molestar, pero como se ve clarísimo acá, hoy por hoy el objetivo principal es uno: la ganancia, el dinero. Eso es lo que mantiene a flote a todo el sistema. Y hay que decirlo, se han vuelto espectacularmente buenos en esto. Tanto que se calcula que los grupos de hackers norcoreanos son responsables de más o menos la mitad de todo el dinero robado en criptomonedas a nivel mundial. La mitad. Es un dominio casi total, y la verdad es bastante aterrador. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo es que nadie los para? ¿Cómo es que se salen con la suya una y otra vez? Bueno, acá es donde todas las piezas de este extraño rompecabezas encajan, y donde se revela su estrategia más brillante y a la vez más perversa. El régimen no deja nada al azar. Mantiene a sus hackers bajo un control absoluto. Por un lado, los compran con lujos, los hacen parte de la élite. Por otro, los vigilan 24/7. Pero el mecanismo de control más brutal es el castigo colectivo. Si un hacker tan solo piensa en desertar, toda su familia, padres, hermanos, hijos, es degradada de por vida a la clase hostil. Es una condena que para muchos allá es peor que la muerte. Cuando la mayoría del mundo mira a Corea del Norte, esto es lo que ve. El famoso reino ermitaño. Un país completamente aislado, con una propaganda que parece casi infantil, y un líder, bueno, peculiar. La imagen de un estado fallido, que a duras penas puede mantener las luces prendidas. Y aquí está la genialidad de su estrategia. Esa misma percepción es su mejor arma. La idea de que un país tan pobre, tan atrasado, pueda estar detrás de una de las operaciones criminales más sofisticadas del planeta, suena ridícula. Y precisamente esa ridiculez es el camuflaje perfecto. No hay mejor manera de operar que haciendo que el mundo crea que eres inofensivo. Y todo esto nos deja con una última reflexión. ¿Por qué estas dos caras de Corea del Norte, la del Estado fallido y la del imperio cibercriminal, no son contradictorias? Al contrario, una alimenta a la otra. Lo que nos obliga a preguntarnos, ¿y si esa imagen de debilidad, de atraso que proyectan al mundo, no es una falla, sino su arma más letal?